¿Cómo afectarían resultados de las elecciones de Estados Unidos a Venezuela? Aunque apoyo a la causa opositora es bipartidista. De ganar Biden se esperan cambios importantes. Muchos venezolanos seguirán las elecciones de este martes en los Estados Unidos casi tan de cerca como lo harán los ciudadanos de ese país. Con el gobierno de Donald Trump como principal aliado de la causa opositora, se ha enraizado la idea de que solo su triunfo asegurará la solución de la crisis en la nación caribeña. En la cuenta regresiva para este día fueron varios los analistas locales que, como el internacionalista Emilio Figueredo, alzaron su voz para calmar los nervios en este particular, al decir que la política de Washington hacia Venezuela es bipartidista y que no variará con un demócrata en la Casa Blanca. En declaraciones recientes del demócrata Joe Biden, este aseguró tener el objetivo de promover y lograr la libertad de los venezolanos. Figueredo se remite además a declaraciones recientes del encargado de negocios para la Oficina Externa de los Estados Unidos en Venezuela, James Story, quien afirmó que Estados Unidos seguirá apoyando a Venezuela, independientemente de quién gane en esta elección, y a la resolución unánime del Senado estadounidense, de hace poco más de una semana que fue impulsada por senadores republicanos y demócratas, y en la que se ratifica el desconocimiento de las polémicas elecciones parlamentarias en Venezuela del 6 de diciembre y se califica de fraudulento este proceso, al tiempo que se reitera el reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y se califica de fraudulento este proceso, al tiempo que se reitera el reconocimiento al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. La solución a nuestra crisis política no se originará por una intervención militar extranjera, sino, lo más probable, por una negociación internacional que involucre a Estados Unidos, Europa, China y Rusia. Y eso lo llevará a cabo cualquiera de los candidatos que triunfe el 3 de noviembre, agregó Figueredo. Otros, como el abogado especializado en Derecho Internacional Mariano de Alba, aunque reconocen que ciertamente hay apoyo bipartidista a la causa opositora, destacan que, de ganar el demócrata Joe Biden, habrá cambios importantes en la política exterior hacia Venezuela, y ven en el triunfo de este una mayor posibilidad de que haya coordinación internacional, sobre todo entre Estados Unidos y Europa, para definir cómo presionar para resolver la crisis en Venezuela. En una conversación, Biden aseguró que movilizará a la comunidad internacional para abordar la crisis humanitaria en Venezuela. Que gane Joe Biden va a ser bien recibido por los principales actores en Europa y América Latina, y eso pudiese abrir una especie compuesta para que se discuta de forma más coordinada el tema de Venezuela, dijo de Alba, en la tarde de este lunes en un encuentro virtual con los corresponsales en Venezuela. A su juicio, dicho esfuerzo coordinado servirá por una parte para tratar de aumentar la respuesta en términos de cooperación internacional para países de América Latina que asumen la mayor carga migratoria y por la otra para definir cómo hacer realidad aquello en lo que coinciden que haya una elección libre y justa, lo más pronto posible en Venezuela. La gran estrategia de Biden va a ser tratar de presionar por una negociación en Venezuela. Ahí tienen que tener mucho cuidado porque ya hay experiencias previas, fallidas. Inclusive el gobierno de Barack Obama fue un tanto ingenuo apoyando negociaciones en Venezuela, como por ejemplo la de 2016, con participación del Vaticano. También pienso que hubo un grado de ingenuidad importante por las negociaciones que adelantaron con Cuba. Es una gran incógnita si esa elección ya está internalizada o no, pero creo que es importante, insistió de Alba. Aunque en su declaración Biden insistió en que presionará al régimen y sus cómplices con sanciones coordinadas contra los involucrados en la corrupción y los abusos de los derechos humanos. De Alba prevé una revisión de las mismas a efectos de determinar si alguna se ha convertido en motivo para el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Creo que si pudiese haber mayor disposición por parte de un gobierno de Joe Biden de negociar el levantamiento progresivo de algunas sanciones en la medida que haya avances en garantías democráticas en Venezuela, independientemente de si Nicolás Maduro sigue o no en el poder, agregó de Alba, quien, sin embargo, insistió en que esto no será inmediato, como tampoco ve inmediata una eventual revisión del reconocimiento a Juan Guaidó
como presidente interino porque además considera que habrá mucha presión para que dicho reconocimiento continúe. Pero en general De Alba considera que, bajo un eventual gobierno de Biden, se hará un análisis más amplio de lo que está sucediendo en Venezuela. En este sentido, espera que los asesores y funcionarios que traiga consigo la eventual administración demócrata diversifiquen a los actores que actualmente se escuchan en Venezuela. Van a querer escuchar distintas voces y visiones de lo que está ocurriendo en el país, cosas que en cierta medida se ha perdido un poco, especialmente en los últimos años de la presidencia de Donald Trump, donde está clarísimo que el interlocutor principal de Venezuela ante el Departamento de Estado es la Asamblea Nacional, liderada por Guaidó, y de alguna forma esa parte de la oposición es quien ha llevado la voz cantante, insistió De Alba. De volver a ganar Trump, este especialista considera que continuará la presión diplomática y sobre todo económica hacia el régimen venezolano. Vamos a ver más de lo mismo en términos de estrategia, pero todo esto contingente a lo que suceda en Venezuela. Creo yo que mientras no haya un cambio contundente en Venezuela, mientras no cambie medianamente el juego que estamos viendo en este momento, no preveo un cambio considerable de política, dijo De Alba al referirse a la eventual opción militar. Ve poco probable además que un nuevo gobierno Trump busque una conversación directa con Maduro. Mientras continúe Guaidó como presidente encargado y mientras legisladores y gobernadores continúen ejerciendo una influencia importante sobre Trump. No veo una reunión entre Trump y Maduro, pero sí creo que podamos ver en términos informales algunos acercamientos, algunas conversaciones que siempre han existido, aseguró De Alba, quien considera que estas conversaciones podrían tener motivos más allá de lo político, como conseguir la liberación de los estadounidenses presos en Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro permitirá la llegada de vuelos a Venezuela desde 4 países tras casi 8 meses sin tráfico comercial. El chavismo autorizó viajes a México, Irán, República Dominicana y Turquía. Las primeras rutas habilitadas tras permanecer los aeropuertos cerrados desde el pasado 12 de marzo por la pandemia de coronavirus. El régimen de Nicolás Maduro autorizó vuelos internacionales entre Venezuela y México, Irán, República Dominicana y Turquía. Las primeras rutas comerciales que entrarán al país tras permanecer los aeropuertos cerrados desde el pasado 12 de marzo por la pandemia confirmaron este lunes las autoridades aeronáuticas. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, publicó un breve comunicado en el que asegura que los aeropuertos del país permitirán operaciones aerocomerciales a esos 4 países que califica de hermanos. El INAC informa el cierre de los aeropuertos para los vuelos internacionales que ingresan por prevención de COVID-19, exceptuando las operaciones aerocomerciales entre la República Bolivariana de Venezuela y los países hermanos de Turquía, República Dominicana, México e Irán, reza el comunicado. El pasado 16 de octubre, Maduro anunció que para diciembre Venezuela ya tendría vuelos operativos de República Dominicana y México, además del vuelo directo de Turquía. El pasado 12 de octubre, el INAC prolongó por 30 días más, es decir, hasta el próximo 12 de noviembre, el cierre de los vuelos ante la pandemia de COVID-19, una medida que entró en vigor el 12 de marzo. De esta prohibición quedaron exentas las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo humanitarios, repatriación o aquellos autorizados por la Organización de Naciones Unidas, ONU, así como sobrevuelos de carga y comerciales. Sin embargo, en aquel comunicado no mencionaba ninguna excepción. Reabre un turístico aeropuerto. Asimismo, el INAC destacó que se mantiene la restricción de operaciones aéreas en Venezuela, con excepción de las operaciones aerocomerciales en el aeródromo El Gran Roque. Ese aeropuerto sirve el archipiélago Los Roques, en pleno Mar Caribe, uno de los mayores atractivos turísticos de Venezuela al que por su alto nivel y costo, la inmensa mayoría de venezolanos no puede acceder. De nuevo, y como en anteriores informes del INAC, quedaron exentas para todos los aeropuertos las operaciones en estado de emergencia, vuelos de carga y correo, aterrizajes técnicos, vuelos humanitarios, repatriación o vuelos autorizados por las Naciones Unidas y sobrevuelos de carga y comerciales. Como medida preventiva ante el coronavirus SARS-CoV-2, los pasajeros de dichas operaciones
deberán cumplir con la cuarentena social colectiva bajo estricta supervisión del Estado, así como someterse a las evaluaciones médicas correspondientes,